Cuando el Rosacruz ve a mujer bella y hermosa, debe tratar de atraerse esas bellas cualidades para sí, cargarse de fluido bello y sano. No por eso daña a la mujer, porque su poder acumulador no se agota. Mientras más esparce, más acumula. Cuando un viejo decrépito se casa con una muchacha joven, lo vemos de pronto rejuvenecerse, y a ella languidecer. Concluye, se agota. Es que el anciano atrae demasiado la vitalidad de la cónyuge. Más tarde se establece cierto equilibrio, hasta que la fuerza prestada se vuelve y ella torna a su resplandor y lozanía. Sucede lo contrario cuando una vieja se une con un hombre más joven, su vejez se precipita y el galán busca de satisfacerse, engañándola. Para el matrimonio moderno, no se tiene en cuenta nada de estas cosas, ni las condiciones fisiopsicológicas de los contrayentes. Lo esencial es llenar las fórmulas sociales. Se casa el dinero con el dinero. He ahí el motivo de la degeneración actual, y obligaciones de los que saben, iniciar una corriente de propaganda en pro de salvadoras ideas a este respecto. He leído un trabajo sumamente interesante ante el Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Berlín en 1907, sobre la disminución rápida de la población en Francia, en que el autor quiere descubrir causas por todas partes, sin que se le ocurra la verdadera, es decir, el relajamiento de los placeres sexuales. En Francia, donde el refinamiento por conseguir goces ha llegado a un grado tal, que la misma naturaleza se revela, hace que ya no haya hijos. Y ese pueblo que lucía en su metrópoli el nombre cerebro del mundo será el prostíbulo, si el vértigo del relajamiento y la perversión sexual no se detiene. No quiere decir esto que sea aquel el único factor que atrae este resultado. En Francia los matrimonios, generalmente, no quieren tener hijos, y procuran, por todos los medios artificiales, no concebirlos. A diario acuden a nuestros estudios médicos, ciertos enfermos, cuyo aspecto fuerte y robusto nos lleva a falsas conclusiones. Los creemos completamente sanos y el mismo examen clínico nos confirma la opinión de que este paciente no debía haber venido hacia nosotros. Y, sin embargo, estas personas están muy enfermas, sufren lo indecible y la mayor parte de los médicos las declaran incurables. Eso hacen los honrados. Los explotadores, los traficantes de la medicina, suelen recetarles tónicos, unas veces también sedantes, las otras afrodisíacos, aunque casi todos ellos, en su fuero interno, están completamente convencidos de que todo es inútil, que todo sale sobrando. Los enfermos a que me refiero, son los que sufren de neurastenia sexual. Son hombres que sienten deseos como los demás, ansias de efectuar el connubio. Tienen erecciones normales. Pero, en el mismo momento del acto, fracasan. Les basta aproximarse a la hembra para que la erección ceda en absoluto, quedando naturalmente con un estado nervioso, con una desesperación espantosa y terrible. Esta enfermedad puede durar años. No es, como se cree muchas veces, consecuencia de abusos, ni tiene ninguna causa inmediata. Se podría decir que viene esta enfermedad porque sí. El médico que no estudia el parapsiquismo, es incapaz de comprender este estado patológico y mucho menos de darle un tratamiento adecuado. La corriente nerviosa en el ser masculino, es una electricidad positiva. Eso, en primer lugar. Y, en segundo, en una proporción necesaria, es un magnetismo negativo. El uno representa la materia en nosotros, y la otra, la materia del arcano mater. Casos iguales pasan en muchas mujeres de temperamento ardiente. Sienten ansias de unirse con un hombre. Pero, en el momento de llegar al hecho, sienten una sensación de repugnancia y lo rechazan, dejando al hombre desconcertado. Es que en la intimidad de nuestro ser tenemos que ser algo hermafroditas. Hemos de tener algo de hombre y algo también de mujer en proporción normal. Cuando hay desproporciones, se da origen a esta enfermedad que describo. Se ha tratado de curar este mal mediante el hipnotismo, y, en algunas veces, con resultado halagador, pero en la mayoría resulta impracticable, porque es muy difícil lograr un sueño hipnótico en estos pacientes. Para esto, solo hay un recurso único absolutamente eficaz, pero que al mismo tiempo es una gran clave de la magia sexual. Dado el estado actual de la sociedad, por consideración a los lectores armados de falso pudor, y para esta vez valerme del método de la escuela oficial, daré la receta en latín, que consiste en una suave inmission membri virilis sin vaginam sine ejaculatio seminis. Esto no solamente es un remedio seguro para esta enfermedad, sino que también es un remedio para muchos otros males y a veces el secreto para armonizar los matrimonios, que hace desaparecer las rencillas del lugar, como por encanto. Probadlo. La posición descrita puede durar 1 hora y se sentirá una sensación de bienestar inefable.
Pecho contra pecho, los dos plexos solares en inmediato contacto, todos los centros astrales sobrepuestos, permiten un intercambio de corrientes para establecer una justa androginidad. Me cuesta trabajo contenerme. Quisiera escribir mucho más sobre esto. Pero es prohibido para el iniciado. Estas cosas se pueden tratar persona a persona, pero no aquí. Hay todavía un asunto que debo mencionar y que interesa a todos los hombres. Cuando se ha llevado el exceso sexual, y esto sucede con frecuencia, al máximo, viene la reacción consiguiente, que llamamos impotencia. Esta impotencia es diferente de la que dije antes. La medicina moderna, que ha degenerado en un repugnante comercio, anuncia con grandes caracteres la curación de este mal y emplea los llamados afrodisíacos, yoimbina, fosfuro de zinc, estricnina, cantárida, mirra, asafétida, gálbano, azafrán, etc. Estas sustancias atacan directamente al sistema nervioso y al cerebro, agotan las facultades intelectuales y acortan la vida. Desgraciados, infelices, los que caen en manos de profesionales sin conciencia, que os someten por este medio a un suicidio paulatino. Es evidente que la impotencia es una enfermedad como otra cualquiera, y, al no curarla, no solo los órganos genitales se pueden atrofiar, sino que la preocupación constante de un hombre que ha perdido sus facultades genésicas, acarrea la neurastenia. Pero con los productos artificiales de la quimioterapia, resulta muchas veces el remedio peor que la enfermedad. ¿Qué hacer? Ocurrir a la madre naturaleza, buscar los medios naturales, los agentes físicos para conseguir el alivio. La fisio y la psicoterapia provocan curaciones maravillosas en estos casos. En las altas llanuras del Asia Central, el almizclero hembra, en la época de celo, meses de mayo y junio, percibe a centenares de leguas el olor característico del macho, emanado de un producto que todos conocemos y que es pagado a precios exorbitantes. En la nariz del animal aludido, se encuentran los ramos nerviosos que provocan esa secreción amorosa que preside a las funciones genitales. Cuando vemos a los toros u otros animales oler antes de verificar el acto, es que se cargan de unas emanaciones vitales que salen de la hembra, que les dan ánimo y potencia sexual. Sabemos que la perfumería barata, solo inspira repugnancia, sobre todo a las mujeres del gran mundo. Acontece lo contrario con los perfumes finos, cuya base es el almizcle, el ámbar gris, el cipito, etc., y que son de uso íntimo. No tienen otro objeto, para las mujeres, que provocar al hombre, pues les trae la sensación genital por medio del órgano del olfato y estimula esa fuerza misteriosa en que reside el poder genésico de todo lo creado. La fisioterapia consigue la curación de la impotencia de una manera segura, siempre que no haya ya lesión material del sistema nervioso, ni del órgano sexual. Malherbe es el inventor de un método curativo, el cual consiste en excitar los puntos genitales de la nariz. Conocemos todos la suma de conocimientos del gran fisiologista americano Brown Sequard, cuyo sistema de curación fue tratado de inmoral por espíritus timoratos, que se alejaban de la realidad de la vida, y consiste en excitar el aparato sexual, sin llegar a consumar el acto, y así trata de tonificar el cerebro. Este sabio no fue ocultista, pero intuitivamente se acercó a un gran secreto: excitar el aparato, para producir semen y no derramarlo, sino obligarlo a que se asimile, es nutrir el sistema nervioso y prolongar la vida en general. Se puede decir, el semen se cerebriza, y, excitando el cerebro, este se seminiza, pero es menester saberlo hacer. Llevado al extremo, es de lo más peligroso. Así como se hace la transmisión por las ondas hertzianas. Así como por la telepatía se pueden comunicar los pensamientos a otros, las manifestaciones de un ser bello y sano, pasan a otro, falto de estas cualidades. He ahí un secreto de cómo podréis llegar a la salud, a la belleza y a los poderes deseados. El deseo refrenado hará transmitir el líquido astral hacia vuestra glándula pineal, y, si repetís ese ejercicio por largo tiempo, os haréis hombres dioses. Si al contrario, gastáis impunemente esas fuerzas en holocausto de la materia, os acercáis al animal, falto de voluntad y de razón. Al principio, se siente el deseo, la admiración provoca la pasión, pero poco a poco os convertís en acumuladores inconscientes y tendréis salud, poder, belleza, inteligencia. La Biblia enseña al hombre el camino de todas las conquistas, por ese decreto. No fornicarás me viene un tropel de ideas, reminiscencias de mis estudios sobre magia sexual, pero no me atrevo a escribirlas, por temor de dar armas a manos que no conocen su manejo o por no ser comprendido. Entiendo que son ideas demasiado avanzadas, que no todos son aptos para digerirlas. Los esposos quedan unidos a sus hijos por toda la vida, bases fluídicas, y por ellas les transmiten constantemente su salud, su saber y su voluntad. Si gastan sus energías en placeres inmoderados, no tendrán que transmitirles a los que dieron el ser.
Sus hijos serán tontos y enfermos, por culpa del egoísmo de sus padres, que solo deseaban gozar. Igual pasa con los esposos entre sí, gastan y pierden las fuerzas físicas y mentales, y, cuando las necesitan para el éxito de sus negocios, fracasan. El éxito de nuestras empresas, sean cuales fueren, depende de nuestras fuerzas mentales, y estas a su vez del desgaste de nuestra potencia genital. De manera que no fornicarás quiere decir, sin abandonar los órganos sexuales, para que no se atrofien, no abuséis de ellos, para no perder el poder material ni mental. No lo hagáis con un ser que no haya sido o no sea siempre de vosotros, porque esas fuerzas son esencialmente individuales. Si se mezcla el fluido con el de otro, con un antecesor, recibiréis la influencia de todos sus males, es el vehículo donde se transmite su desgracia, su mala suerte. El mago al principio de su iniciación puede querer, pero solo una vez y cultivar ese amor. Si sabe el secreto íntimo puede cortar las malas vibraciones anteriores y amar de nuevo sin perjudicarse. Pero son tan raros los que saben ese secreto. Menos los profanos, para ellos, todo el éxito, todo su bienestar depende del cumplimiento de ese mandamiento. No fornicarás, que no exige abstinencia absoluta, pero no permite la fornicación material. Para el abusador, para el pasional, no hay poderes posibles. Nuevas encarnaciones tendrán que purificarlo. La iniciación avanzada nos lleva a un estado de sentir todos los goces del amor, sin contacto. Entonces comienza la verdadera introducción a la alta magia. Entonces nos elevamos a semidioses. Al principio basta con una abstinencia de 40 días al año. Son los 40 días que Cristo se recluyó en la montaña y fue provocado por Satán, que no fue un ser personal, sino la excitación de sus sentidos sexuales. En el resto del año, solo debía buscarse la satisfacción por necesidad, los días viernes, pues ese día preside el planeta Venus, y este, como nos enseñan los astrólogos, preside el amor. En los demás días hace, más bien, mayor daño, ese contacto carnal. El presente problema, desde cualquier punto de vista que se tome, es tan complicado, tan arduo, que ha sido muy poco estudiado, y menos dado a la publicidad por los ocultistas. Existe, sin embargo, una sociedad secreta, rama de los Rosacruz. Los hermanos herméticos de Luxor, que reparten entre sus afiliados, manuscritos que contienen grandes secretos y por los cuales se obtienen misteriosos poderes. Como no es dado divulgar lo que yo he podido saber de estos secretos, por razones de higiene, y para indicar a los estudiantes del ocultismo un camino de alta trascendencia, donde deben inquirir, creo no hacer mal dando las primeras ideas para desarrollarlas poco a poco. Hoy, solo, meditar. El amor como impulsador del acto material y como fuerza creatriz de todo lo existente, es la clave del éxito, de la vida material e intelectual, es la llave con la cual el hombre puede entrar al anfiteatro de la ciencia trascendental y elevarse al plano divino. ¿Queréis espiritualizaros? ¿Queréis poderes? ¿Queréis salud, belleza, talento? Escuchad a los iniciados que escribieron en la Biblia. Entre comillas, no fornicarás.